Bien, entonces, ¿dónde estábamos parados? Estábamos haciendo anteriormente la clase de digrafo, ¿cierto? En donde en el fondo ya teníamos arcos que tenían flechitas que unían dos puntos de nodos, ¿cierto? Y vimos hartos ejercicios, hartos algoritmos que podían resolver ese tipo de problemas. Eh, y eso se traduce en este algoritmo que eran Bellman-Ford, sobre el cual estábamos trabajando y que básicamente iba actualizando siempre el costo al menor de lo que había anteriormente, siempre y cuando mejoráramos esa solución. Y después también vemos diagramas de actividades, ¿cierto? En donde podíamos establecer un grafo en que los arcos siempre van a ser el peso y en función de eso podíamos determinar cuál iba a ser la ruta crítica y la ruta crítica se refería simplemente a las rutas que tenían holgura cero y eso implica que básicamente no, si esas actividades se retrasan, entonces no vamos a lograr el proyecto en el momento que queríamos lograrlo. Así que esa es una de las cosas que podíamos hacer y hoy día nos toca ver redes y flujos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en diferencia con lo que ya teníamos anteriormente? Es que vamos a seguir añadiéndole complejidad a los grafos que ya tenemos. Y en particular vamos a ver un problema, entonces, del cual vamos a tener la figura básica, es como tener básicamente una fuente desde la cual sale, por ejemplo, agua, gas, gigabytes o lo que sea, y vamos a tener un vértice final hacia el cual queremos llegar con esa transmisión de la fuente, como sea. Así que vamos a tener siempre nuestra función de capacidad o costo, como lo quieran ver, que va a tomar un arco, ¿cierto? Y le va a asignar un real. Entonces, bajo eso, vamos a tener la idea de que es una cañería que tiene un cierto diámetro y que si obviamente sobrepasamos el diámetro de lo que queremos transmitir, esta cañería va a explotar y va a generar un millón de problemas y no se puede resolver, de hecho. Entonces, tenemos capacidades, tenemos tubitos que representan una cañería y que van a decir, en el fondo, esto es lo máximo que puede pasar por acá. Y entonces tenemos el sumidero, que es la fuente, como les dije, perdón, tenemos la fuente y tenemos el sumidero, que el sumidero es hasta donde queremos llegar. Así que vamos a definir una función de flujo que va a tomar en cuenta dos nodos, ¿cierto? Y que siempre tiene que ser menor o igual que la capacidad, ¿ya? Y la capacidad también involucra dos nodos, obviamente. Entonces, el flujo tiene que ser siempre menor o igual que la capacidad. En el fondo, si yo digo que por esta cañería pueden pasar máximo 10 unidades de algo, de gas, de agua, de gigabytes, ¿cierto? Entonces jamás voy a poder superar esa capacidad. ¿Sí? Así que pueden pasar, por ejemplo, 0 gigabytes, pero también pueden pasar 10 gigabytes porque me lo permite esa cañería, por así llamarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué viene después? Tenemos entonces una simetría torcida, que en inglés es skew symmetry, y que básicamente lo que está diciendo es que para ir del nodo Y al X es igual que menos lo que va del X a Y. ¿Ya? En el fondo es como ponerle un símbolo negativo porque fíjense en esta imagen. Tenemos una calle que está llena de gente, ¿cierto? Y viene mucha gente avanzando hacia mí. Y tenemos un flujo, entre comillas, negativo, que es la gente que va avanzando desde mi posición hacia el otro lado. Y entonces toda esa gente se empieza a enfrentar y disminuye la velocidad global del flujo. Eso es el punto final. Entonces tenemos que pensar esto como energías, como que viene gente hacia acá y viene otra gente en el sentido opuesto, ¿cierto? Y se empiezan a frenar. Y
al final logran un flujo que va a ir desde A hacia B o desde B hacia A, pero va a estar disminuido por la cantidad de lo que pasa de un lado hacia otro. Y tenemos la ley de conservación, que dice que para todo vértice que no sea ni el inicio ni el final, su flujo neto debe ser cero. ¿Qué significa eso? Que en el fondo, todo lo que entra a un nodo tiene que ser igual a todo lo que sale de ese nodo. Esa es la ley de conservación. Es básicamente energía. Yo no puedo desperdiciar energía ni puedo crear energía. Todo lo que entra de mí tiene que salir de mí. Es así de simple. Entonces, para que nos hagamos ya una idea, este es un grafo, ¿cierto? Que muestra como lo que sería una red con sus capacidades. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la conexión que va desde S hacia A tiene una capacidad de 16 unidades de lo que sea, de gas, de agua, de gigabytes, de lo que ustedes quieran. Entonces, no puedo superar jamás esta conexión que viene aquí con 17 de 16. ¿Por qué? Porque se me revienta la cañería, el tubo o como lo quieran ver. ¿Sí? Se acaba, se acaba esa conexión. No, no tiene sentido. Entonces, ¿puede estar en 0 de 16? Sí. ¿Puede estar en 1 de 16? Sí. ¿Puede estar en 2 de 16? Sí. ¿Puede estar en cualquier número? Hasta el 16. Y cuando llegue al 16, significa que en el fondo estoy ocupando toda la capacidad que tiene. Y mi objetivo es, desde aquí, desde este nodo S, ¿cierto? Llevar lo máximo hasta este nodo T que está al final. Desde aquí, ¿alguien me podría decir cuál es lo máximo que puedo llevar desde S hacia T? ¿A alguien se le ocurre algún número? Por ejemplo, podría llevar, siguiendo el camino desde arriba, más que 12 unidades. No, más de 12 no. Claro. Y entonces, eh, ¿cómo dedujimos eso? Por el camino que tiene menos capacidad. Claro, dentro de las conexiones tenemos que buscar siempre el que tiene menos capacidad y eso va a ser lo máximo que podemos llevar, ¿sí? Entonces, hacia allá queremos llegar y vamos a ir definiendo algunas cosas para que el computador finalmente sea quien resuelva este problema. También tenemos entonces los flujos que definen un conjunto X ahora de nodos y un conjunto Y de nodos, que serían el objetivo. Entonces, ¿cómo se va a comportar esto? Yo quiero ver el flujo de los nodos X, que es ahora un conjunto, hacia los nodos Y. Y eso va a ser simplemente la sumatoria de los flujos de todas las conexiones que existan entre X e Y, siempre y cuando X sea un nodo del conjunto de partida e Y sea un nodo del conjunto de llegada. Si es que existe esa conexión, entonces la tengo que considerar dentro de la sumatoria. Desde ahí nace este lema que dice que si tengo un digrafo, ¿cierto? Y un flujo en este digrafo, para todo subconjunto X del conjunto de vértices, tiene que cumplir que el flujo neto de lo que va desde mi subconjunto hacia mí mismo tiene que ser cero. En el fondo, si estoy midiendo cuánto sale de mí y entra a mí, tengo cero. ¿Sí? Es súper fácil de verlo. Luego, si tengo dos conjuntos que son subconjuntos de los vértices, se tiene que cumplir que el flujo del conjunto X hacia el Y tiene que ser menos el flujo de lo que va de Y hacia X. ¿Ya? En el fondo se contrarrestan. Tienen un río, ¿cierto?, que viene hacia acá y tienen otra fuente de agua que le está apuntando en forma inversa y en el fondo lo único que va a hacer es que va a reducir el flujo, ¿cierto? La cantidad de agua que va pasando por ese canal, pero no lo va a frenar completamente. ¿Ya? Va a seguir siguiendo una simple dirección y si no, si es que fueran iguales, por ejemplo, se van a contrarrestar y por lo tanto se va a quedar ahí el flujo neto, cero.
no se va a mover. Bien, y si tenemos ahora dos conjuntos, X e Y Z, que sería un tercer subconjunto, siempre y cuando la intersección entre X e Y sea nula, el flujo que va desde la unión del conjunto X con Y hacia Z va a ser simplemente el flujo que va desde X a Z más el flujo que va desde Y hacia Z. Y al revés, en realidad no estrictamente al revés, pero si tengo un conjunto Z que es único, ¿cierto? Y quiero medir su flujo que va hacia X unido con Y, entonces va a ser al revés. El flujo que va desde Z hacia X más el flujo que va desde Z hacia Y. Bien, entonces ahora tenemos que convertir todo esto en algoritmos, que es lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿cierto? Y vamos a aprender entonces el método de Ford-Fulkerson. ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que ellos hicieron en su momento cuando inventaron este algoritmo? Partimos siempre con flujos en cero, ¿ya? Entonces vamos a decir que el flujo de todo arco que exista, que tiene una dirección, por supuesto, que va desde X hacia Y, tiene que partir en cero. Desde ahí, ¿qué vamos a hacer? A cada iteración, entonces vamos a intentar aumentar el flujo a través de un concepto que vamos a inventar que se llama Augmenting Path, ¿cierto? Un Augmenting Path es un camino que aumenta el flujo. Vamos a intentar ver cuál es lo máximo que podemos lograr entre el inicio y el final de flujo, ¿cierto? Entonces va a ser un camino simple que parte desde S y llega hacia T, ¿cierto? Y vamos a ir buscando aumentarlo. ¿Por qué? Porque no está en su máxima capacidad este camino. Vamos a continuar entonces hasta que no se pueda encontrar ningún otro Augmenting Path, ¿cierto? Entonces, ustedes me van a decir, profe, llevo media hora y no he encontrado ningún Augmenting Path, así que este es el flujo máximo. Y yo les voy a decir, perdón alumno, pero estamos en estructuras discretas, así que tú tienes que demostrarme por qué no se puede seguir aumentando el flujo. Y eso es una de las últimas partes que vamos a ver hoy día. Cómo ustedes pueden demostrar que no se puede aumentar el flujo. Así que el pseudocódigo es súper simple, ¿cierto? For Fulkerson está aquí y dice que recibe un grafo y vamos a iniciar todos los flujos en cero, ¿cierto? Todas las capacidades, es decir, por ejemplo aquí, en esta diapositiva, vamos a decir que en este momento esta cañería tiene una capacidad de 16 y está en cero de 16. Esta está en cero de 12, cero de 20, cero de 9, cero de 7, cero de 4, cero de 14, cero de 13, etcétera. ¿Ya? Todo parte en cero. Y tenemos que definir lo que va a ser una red residual. ¿Qué significa una red residual? El concepto es simplemente intentar medir cuánto es lo que aún puede pasar por una conexión, ¿ya? Entonces vamos a decir que la capacidad en un cierto flujo F, ¿cierto? De X a Y, va a ser la capacidad actual menos el flujo que está pasando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ok, esta cañería tiene una capacidad de 16 y por ahora van pasando dos unidades de lo que sea, ¿cierto? Me da lo mismo la cosa que estoy transmitiendo, van pasando dos unidades. Entonces, C sub f de x, y me va a decir que el valor que aún puede pasar, ¿cuánto es? Si tenía 16 unidades y se están ocupando dos, 14. correcto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me está indicando simplemente esa función, lo que aún puede pasar. Y de aquí vamos a sacar un lema, ¿cierto? Que si tengo un grafo D, ¿cierto? Que tiene sus vértices y sus arcos con fuente S y su medidero T y bla, 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 y tengo un flujo en D, entonces significa que la red residual va a ser un F' en función del F que ya tenía, ¿cierto? Y lo que voy a lograr entonces es que el valor de nuestra nueva función que va a indicar cuánto flujo puedo aumentar va a ser
lo que ya tenía, más el flujo que estoy imprimiendo a partir de utilizar las cañerías. Súper simple. Y entonces, como ya lo discutimos, ¿cómo voy a encontrar cuánto es el flujo que puedo aumentar a través de este camino? Va a ser simplemente el mínimo, ¿cierto? De los flujos que aún me quedan por crecer en el camino, ¿ya? Entonces, como ya su compañero lo dijo, si nos devolvemos hasta acá, y si yo quiero ver el camino que pasa por arriba, S, A, C, T, ¿cierto? Jamás voy a poder sobrepasar el valor 12, ¿cierto? Tengo que fijarme en realidad en el mínimo de estas capacidades para ir desde S hacia T. Y, por ejemplo, podría ser que ya partí con un flujo, por ejemplo, de aquí de 4 unidades de lo que sea. Entonces, la capacidad ya no es 12. Sería, si yo ya estoy ocupando 4 unidades, ¿cierto? Lo que está pasando por aquí arriba tendría que ser 8 máximo. ¿Por qué? Porque estoy ocupando 4, ¿cierto? Y 4 sobre 12 significa que aún me quedan 8 espacios para ocupar si es que quiero ir desde aquí hacia acá, por ese camino. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estamos diciendo ahí, que nos vamos a quedar siempre con el mínimo dentro del camino de lo que va a pasar. Desde aquí tenemos un lema que dice que si tenemos un diagrama, una red y un flujo F en ese dígrafo, perdón, el augmenting path, es decir, el camino que aumenta el flujo, vamos a definir una función que recibe un par de vértices y que a eso le va a asignar un real, ¿ya? Mediante que si, entonces, P, que es un arco, ¿cierto? Está en el augmenting path, lo vamos a aumentar por ese camino. Y si es al revés, ¿cierto? Porque aquí tenemos x, y y ahí tenemos y, x. Al revés lo vamos a decrementar. Vamos a reducirlo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando esa capacidad. Es como una fuerza. Si yo empujo a alguien hacia allá, ¿cierto? Y alguien me está empujando de forma contraria, vamos a generar una acción y reacción, ¿cierto? Entonces, la fuerza que yo imprimo hacia allá tiene una fuerza negativa que se rechaza ante mí y estamos reflejando exactamente eso con el flujo. Y cuando entonces las fuerzas sean iguales, vamos a dejarlo en cero. Un corolario sale de esta parte y si entonces lo que tenemos que hacer siempre es que el valor del flujo nuevo tiene que ser siempre mejor que lo que ya tenía. Si no, no estoy mejorando nada, me estoy quedando igual y me estoy quedando estancado, entonces no estoy mejorando absolutamente nada. Así que siempre tiene que ocurrir que el valor del flujo anterior más el nuevo flujo tiene que ser mayor que lo que ya había logrado. Si no, no estoy mejorando nada y no tiene sentido lo que estoy haciendo. Un corte. El corte va a ser lo que va a demostrar finalmente que el flujo que ustedes encontraron es máximo, ¿ya? Como estamos en estructuras discretas, esto siempre se trata de, ok, profe, llevo media hora intentando esta cosa y no puedo mejorarlo, así que como llevo media hora, entonces esta es la mejor solución que se le puede ocurrir a usted. Y luego dicen, no, po, para, ¿cómo? ¿Cómo es la mejor solución? Porque llevas media hora simplemente intentándolo, ¿es la mejor solución? No, po. Profe, le mostré esto a todos mis amigos y a todos mis familiares y todos concuerdan con que esta es la mejor solución. Ya, ¿y qué tal si justo a tu vecino se le ocurre que es mejor hacer esta otra cosa? No es por cosa de tiempo, no es por cosa de decir, llevo demasiada energía gastando en esto, así que esta es la mejor opción y esta es la mejor optimización que se puede hacer desde cualquier punto de vista. No, tienen que demostrarlo. ¿Y cómo se va a demostrar eso? Con un corte. ¿Qué significa un corte? Un corte es una separación,
de los vértices en dos subconjuntos que tienen que ser completamente independientes uno del otro, ¿ya? Y lo que voy a medir, entonces, es cuánto va desde el conjunto de partida hacia el conjunto de llegada. Entonces, el flujo de un corte es la sumatoria, ¿cierto? Considerando siempre la dirección de los flujos que va a cortar, ¿ya? En el fondo voy a hacer una separación, por ejemplo. Nos podemos devolver aquí al grafo, ¿cierto? Un corte va a ser, por ejemplo, esto, que parte justo en la mitad, ¿cierto? Los vértices que van a estar en el conjunto de partida, los vértices que van a estar en el conjunto de llegada. Entonces, con este corte, ¿cierto? Yo tengo que ser capaz de demostrar que lo que va desde aquí hacia allá siempre va a estar en su máximo y lo que viene desde aquí en sentido contrario siempre va a estar en su mínimo. Eso es lo que quiero lograr. Ese es mi objetivo. Entonces, la capacidad de un corte solo incluye los arcos que van desde S hacia T y al revés me tengo que preocupar que también estén siempre en cero. Entonces, si considero un flujo F, ¿cierto? En un dígrafo con fuentes S y sumidero T y bla, 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 y sea S y T un corte, es decir, un conjunto que incluye al nodo inicial y un conjunto T que incluye al nodo final, voy a hacer lo siguiente. El flujo neto a través del corte es el valor de flujo. ¿Qué significa eso? Que voy a medir cuánto está pasando desde el conjunto inicial hacia el conjunto final, ¿ya? Y el corolario de esto dice que el valor de cualquier flujo siempre va a estar acotado por la capacidad del corte. Es decir, que no puedo sobrepasar lo que las cañerías me indican que significa eso. Si no, las reventaría. Y desde aquí viene el máximo teorema que dice max flow min cut, ¿cierto? Flujo máximo, mínimo corte. Y entonces voy a decir que F es un flujo máximo en D, dado que la red residual no contiene más augmenting path. Y como no contiene más augmenting path, eso es lo que les estoy intentando mostrar, que en el fondo tengo que encontrar algo que me indique que no se pueda aumentar el flujo total dentro de la red, ¿ya? Hay una pregunta. Ok, Ignacio dice, no entendí bien qué es un corte. Perfecto, lo vamos a entender muy prontamente. Para eso entonces vamos a ver un ejemplo. Y aquí tenemos la red inicial, ¿cierto? Que son las cañerías que nos indican cuánto puede pasar entre un nodo y otro. Por ejemplo, desde C a T puede pasar máximo 20, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo les podría preguntar, como máximo por esta capacidad puede llegar a T 20 y máximo por esta capacidad de D hacia T puede llegar 4, entonces la pregunta natural sería, ¿es 24 lo máximo que puede llegar a T en esta red? ¿Podría llegar 24 en esta red a T? ¿Sí? Ok. Para ello, una de las cosas que tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, es ¿cuánto puede salir máximo desde ese? ¿Cuánto es lo máximo que puede salir desde ese? 29. Wow.
Buen número. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, Ignacio se retractó. Y claro, no pueden llegar a 29 porque dijimos que hacia t lo máximo que puede llegar serían 20 más 4, ¿cierto? 24. Entonces, jamás van a poder llegar 29 a t. Entonces, ¿cómo tenemos que resolverlo computacionalmente? ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es partir de un flujo que es, este es el instante actual, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en esta cañería estoy usando 4 de 16, en esta cañería estoy usando 9 de 12, en esta cañería estoy usando 8 de 20, ¿cierto? Desde A hacia B estoy utilizando 3 de 4, desde B hacia A, 8 de 10, desde C hacia B, 4 de 9, y etcétera, ¿ya? Este es un flujo. Lo que yo les debería preguntar ahora es si este flujo es válido. ¿Cómo podemos saber si este flujo es válido? Tienen que cumplirse tres condiciones. Todo lo que sale de S tiene que llegar a T, sí o sí. Así que, ¿cuánto está saliendo de S en este momento? 12, perfecto. ¿Cuánto está llegando a T? 12, muy bien. Hasta ahí vamos súper bien. Y el flujo neto que se concentra en cada uno de los nodos siempre tiene que ser cero. ¿Qué significa eso? Que todo lo que sale tiene que ser igual a todo lo que entra, ¿ya? Si vemos A, ¿cuánto está entrando a A? ¿Solamente 4? 12, perfecto. Está entrando entonces 4 por acá y está entrando 8 por acá, ¿cierto? Así que son 12. ¿Cuánto está saliendo de A? Y pongámoslos como suma, para que nos vayamos dando cuenta más explícitamente. 9 más 3, que corresponde justamente a 12. Muy bien. ¿Qué pasa con B? ¿Cuánto entra a B? 8 más 3 más 4, perfecto. ¿Y cuánto sale de B? 8 más 7, perfecto. ¿Son iguales? Bien, estamos bien con B entonces. ¿Qué pasa con C? ¿Cuánto entra y cuánto sale? Entra 9 más 3, ok, y sale 8 más 4, así que son iguales, estamos súper bien. Y dedo, ¿qué pasa con dedo? Bien, entran 7 y salen 3 más 4, 7. Perfecto. Entonces, este es un flujo que es válido, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo que sale de S llega a T y además el flujo neto de cada uno de los nodos es cero, que significa que todo lo que entra a cada nodo sale de dicho nodo. Si, por ejemplo, yo hubiese tenido aquí, en vez de un 9 de 12, un 10 de 12, estaría malo. ¿Por qué? Porque significa que a A están llegando 4 más 8, 12, y estarían saliendo 3 más 10, 13. Es decir, que A, por así decirlo, está generando energía. Está agregando una unidad extra al resto. Eso no se puede permitir en este tipo de problemas. ¿Ya? Bien, entonces, la pregunta es, y esta es una pregunta que perfectamente podría ser de certamen, dado este flujo que está aquí,
¿Cómo lo podemos mejorar para que el máximo flujo vaya desde S hacia T? Sabemos que este flujo es válido, está bien y toda la cuestión, pero queremos ver cómo sería el máximo flujo que vaya desde S hacia T. Y bajo todas las reglas que ya les expliqué anteriormente, lo que vamos a intentar hacer entonces es un algoritmo que a partir de este flujo va a buscar el flujo máximo. ¿Ya? Va a intentar llevar lo máximo desde S hacia T. Y eso fue lo que se les ocurrió a Ford y Fulkerson. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer a partir de este flujo es generar lo que se llama la red residual. ¿Cómo es la red residual? Lo que voy a hacer entonces es que bajo la dirección que tiene un arco, ¿cierto? Acá, voy a poner lo que aún puede pasar, ¿ya? Lo que aún puede pasar desde S hacia A en esta conexión, que me está indicando que tiene 4 de 16, naturalmente es 12. Lo que aún puede pasar es 12. Y en el sentido contrario, lo que voy a poner es lo que se está utilizando actualmente, 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tengo 4 de 16. Entonces, la regla es súper simple. Voy a poner entonces en la dirección que tiene la flechita en mi flujo, lo que aún puede pasar, que en la dirección contraria voy a anotar sí o sí siempre una flechita que me va a indicar cuánto estoy utilizando actualmente. ¿Sí? Entonces, dentro de la red residual, lo que voy a hacer es buscar un camino que vaya desde S hacia T, ¿cierto? Que me permita aumentar el flujo. Entonces, dentro de las dos formas que nosotros tenemos de buscar un nodo, ¿cierto? Que conocemos las técnicas a lo ancho y en profundidad, ¿cuál de las técnicas ustedes creen que tenemos que utilizar aquí? ¿Me conviene buscar a lo ancho o en profundidad? Ok, si busco a lo ancho, entonces debería buscar desde S hacia A. Si ese no es el mejor camino, voy a buscar desde S hacia B. Una vez que busqué esos dos, entonces voy a buscar desde A hacia C o desde B hacia todos los que se conecten, que sería C o D, o también A, ¿cierto? Eso sería a lo ancho. En cambio, en profundidad sería, voy desde S hacia A, desde A voy a buscar a quién puedo llegar más allá, que sería B o C, y una vez que estoy parado ahí, me voy a parar entonces en buscar desde C hacia T, que sería el camino final, o bien desde B hacia C, o desde B hacia D, ¿cierto? Pero por el otro camino ya encontré T, que era lo que quería. Entonces, lo que voy a hacer aquí en realidad es una búsqueda en profundidad. Quiero buscar llegar lo más rápido posible hacia T. Eso es lo que quiero. Entonces, en este grafo, lo que yo tengo que buscar entonces ahora es cuál es el mínimo de los costos que tengo aquí en mis arcos, ¿cierto? Para ir desde S hacia T. ¿Y cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo costo que encuentro en este camino desde S hacia T? Dentro de los números que están en rojo. 3. Muy bien. Muchas gracias. 3. Entonces, como entre 12, 3 y 12, el mínimo es 3, significa que por este camino yo puedo aumentar en 3 el flujo que va desde S hacia T. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Si es que aquí vemos entonces el dígrafo que está a este lado, voy a decir que ahora desde S ya no van a salir 4 de 16, sino que van a salir 7 de 16. Desde A hacia C ya no van a salir 9 de 12, sino que van a salir 12 de 12, ¿cierto? Y con lo cual llegué al máximo de su capacidad. Y desde C hacia T
en vez de lograr 8 de 20, voy a lograr 11 de 20, ¿cierto? Y eso se ve reflejado aquí. Ahí actualicé entonces ese camino, ¿cierto? Y me quedaron esos numeritos ahora. Ahora, esta cañería está aportando lo máximo que puede aportar, ¿cierto? Ya no le podemos exigir más que eso, pero mejoré el flujo que ya tenía. Antes estaban llegando 8 más 4, 12, y ahora están llegando 11 más 4, 15, ¿cierto? Y la pregunta que yo les tengo que hacer ahora, ¿es este flujo máximo? ¿Es esta la mejor solución que podría yo llegar al cabo de 1.000 millones de horas intentando mejorarla? No, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos en el fondo que buscar otro camino que vaya desde el nodo S hacia T, ¿cierto? Y que mejore el flujo actual. Y aquí va a pasar algo que en el fondo, y es por lo cual yo les indico que ustedes siempre tienen que notar que en el sentido que está la dirección del flujo, ¿cierto? Por ejemplo, desde S hacia B, tenemos que notar lo que aún puede pasar y en el sentido contrario lo que está pasando. Entonces, bajo esa restricción, ustedes me van a decir, pero profe, ¿para qué tenemos que anotar lo que está pasando? ¿De qué me sirve eso? Lo único que me importa es lo que aún puede pasar, ¿o no? Y entonces, bajo esa pregunta, fíjense en lo siguiente. Fíjense en este camino, aquí en este dígrafo que está a la derecha. Puedo ir desde S hacia B, me dice que aún pueden pasar 5. Además, me está diciendo que desde B hacia C aún pueden pasar, siguiendo la flechita, 4. Y desde C hacia T aún pueden pasar 11. Entonces, si vemos las cañerías que están a este lado, ustedes me deberían decir, pero profe, ¿cómo diablos va a pasar 4? ¿Cierto? ¿O nadie se ha preguntado eso todavía? Sí, no, no sé, tal vez juguemos cachipún. ¿Cómo podría lograr eso? Porque la red residual me está diciendo que desde aquí hacia acá aún puedo pasar 5 unidades, desde aquí hacia acá aún puedo pasar 4 unidades, y desde aquí hacia acá aún puedo pasar, perdón, 9, le había dicho 11, pero eran 9 unidades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Veamos la siguiente diapositiva. Fíjese en esto. Entonces, lo que voy a hacer es aumentar el flujo pasando desde S hacia B, desde B hacia C y desde C hacia T, ¿ya? ¿Y cómo lo hice? Quiero aumentar entonces, utilizando este camino, el flujo mayor que pueda hacia T. Antes tenía entonces que podían por aquí pasar 5, por aquí podían pasar 4, según el digrafo, ¿cierto? Y desde aquí hacia T podían pasar a un 9. Así que en este camino me voy a quedar siempre con el mínimo, ¿cierto? Que me indica que puedo pasar 4 unidades aún, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a lograr? De esta forma. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que desde S hacia B
Antes iban 8 de 13, ¿cierto? Así que lo voy a aumentar en 4 y voy a quedar entonces naturalmente en 12 de 13. Este de aquí, no sé cómo diablos lo voy a mejorar, porque viene en la dirección contraria, ¿cierto? Pero este de aquí es fácil, ¿por qué? Porque en vez de ir de 11 de 20, voy a pasar a más 4, ¿cuántos serían? 15 de 20, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué pasa con este? Lo que pasa es que lo que voy a hacer es que en vez de las 4 unidades que venían, entre comillas, de vuelta, ¿cierto? Las voy a dejar en cero, ¿sí? Entonces, esta es la noción y la idea de que una forma de aumentar el flujo que va en mi dirección es disminuyendo el flujo que viene en contra mío, que me está restando energía. Yo estoy apuntando para allá, así estoy yendo con toda mi fuerza hacia allá, y una forma de que mi flujo, mi fuerza, vaya aún más fuerte es reduciendo todo lo que viene en contra mío, ¿ya? Y en la forma en la cual yo reduzco todo lo que viene en contra mío, entonces puedo aumentar lo que va en la dirección que yo quiero. Volvamos a repetir el ejercicio que les dije anteriormente. ¿Es este flujo válido? ¿Cuánto está saliendo de ese? 19. ¿Cuánto está llegando a T? 19. Perfecto. ¿Cuánto está entrando a A? ¿Cuánto sale de A? ¿Cuánto entra a B? ¿Cuánto sale de B? ¿Cuánto entra a C? ¿Cuánto sale de C? ¿Cuánto entra a dedo? ¿Y cuánto sale de dedo? Perfecto. Así que esto es completamente válido. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue que en el fondo a C, ¿cierto? Antes le estaba llegando 12 por este camino, ¿cierto? Y le estaban dando 3 por este camino, ¿cierto? Pero estaban saliendo 4 en un sentido opuesto, ¿ya? Entonces eso me estaba restando energía. Y básicamente lo único que hice fue redirigir esa energía, en vez de que vaya en el sentido opuesto, la redirigí hacia el punto final, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque mi objetivo es llevar la máxima energía hacia el punto final. Entonces, en vez de estar yendo en contra, ¿cierto? Dije, ok, ya no voy a dejar de ir en contra y voy a sumar esa misma energía en el sentido opuesto. Y así voy a aumentar el flujo hacia donde yo quiero llegar. Eso no es fácil de ver cuando uno tiene estas flechitas, ¿ya? Pero en una red residual es trivial. ¿Por qué? Porque la red residual me dice, mira, sigue este camino y listo, lo lograste. Entonces, por eso tenemos que sí o sí siempre generar la red residual, ¿ya? La red residual es quien nos va a indicar cuánto aún puede pasar las cosas, ¿ya? Y computacionalmente, esto es mucho más fácil de seguir un camino, ¿cierto? Algoritmos que ya hemos aprendido que nos indican, ah, mira, por aquí puedes pasar y mejorar la situación actual. No es tan fácil verlo aquí. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estamos diciendo es que para reducir el flujo que va en mi contra, tengo que aumentar el flujo que va en el sentido que yo sí quiero. ¿Sí? Este concepto es un poquito difícil, es un poquito enredado,
pero es muy importante que lo entiendan. Em, ok, Maximiliano dice, en este caso tuvimos que actualizar la red residual, ¿cierto? De SACT y de SBCT. Ok, veamos eso. S, A, ¿cierto? Perdón, SA, C, T, ese fue el primer camino, y S, ¿cierto? B, C y T. Claro, efectivamente. Tuvimos que actualizar los dos. Primero utilizamos un camino que era como supernatural, que era el de arriba, ¿ya? Que desde ahí yo podía actualizar la red y aumentar el flujo. Y luego tuvimos que buscar otro camino en la red residual, que quizás era el menos natural que a ustedes se les iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque decían, pero desde C hacia B va en sentido contrario, ¿cierto? Pero aquí, si ustedes siguen esta lógica, es súper fácil. Dicen, ah, mira, desde aquí hacia allá y hacia allá puedo aumentar el flujo. Y ustedes, si lo vieran aquí, dirían, pero esto va en sentido contrario, ¿cómo diablos lo voy a hacer? Y básicamente lo que tenemos que lograr es que una forma de aumentar el flujo es reducir lo que se opone a nosotros, ¿ya? Y esa es una de las cosas súper, mega importantes en informática. Cuando ustedes reducen la energía que viene en contra de ustedes, no solamente están dejando que esa cosa los frene, sino que están aumentando la potencia que ustedes tienen hacia adelante. Ok, pregunta. ¿Es este el flujo máximo? O preguntado de otra forma, ¿existe algún camino que vaya desde S hacia T, desde este estado, que me permita aumentar aún el flujo? ¿Lo ven? ¿No lo ven? No hay. Se mejora con SBCT. Ok, desde S voy entonces hacia B, desde B voy hacia D, dedo, ¿cierto? Desde D hacia T, o perdón, desde D hacia S, perdón, C, y desde S hacia T, ¿cierto? Entonces, efectivamente, ahí tendría un camino. Yo utilicé otro, que sería este de aquí, desde S hacia A, desde A hacia B, desde B hacia D, desde D hacia C y desde C hacia T, ¿ya? Esto es súper fácil de verlo en la red residual, pero todavía nadie me ha preguntado cómo se establece la red residual entre A y B. ¿Eso es simple? ¿Es fácil? ¿Es trivial? Por eso nadie me lo ha preguntado aún. Si yo les pusiera esta pregunta en un problema de certamen, ustedes me dirían, ah, sí, pues profe, es súper fácil de encontrar. ¿Cómo se llega a C5 y a C9? Porque, por ejemplo, de B a dedo, ¿cierto? Es súper fácil establecer la red residual, porque en el fondo dice que aún pueden pasar 7, ¿cierto? Y actualmente estoy utilizando 7. Listo, súper fácil. Entonces, en la dirección pongo lo que aún puede pasar y en el sentido contrario pongo lo que está pasando. Y entonces, ¿cómo llego a la red residual entre A y B? Como Maximiliano dijo, sí, porque da y recibe al mismo tiempo. Perfecto. Pero desarrollemos un poquito más esa idea. ¿Cómo llego a esos números? Vayamos al paso anterior. ¿Cómo llegué a C9? ¿Cómo llegué a C5?
Lo que estoy diciendo aquí es que desde A hacia B aún puedo darle 9, ¿cierto? Y desde B hacia A aún puedo darle 5. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logro ese número 9? ¿Cómo logro ese número 5? Ya, pues ven, no están haciendo las preguntas cuando corresponden. Nadie se había fijado en eso entonces. ¿O estaban esperando la pregunta para el final de la clase? Sumando los dos flujos, ok, ¿cómo los sumas? ¿Cómo llegas a ese 9 y cómo llegas a ese 5? 8 menos 3, ok. Sí, 8 menos 3 es 5, efectivamente. Pero, ok. 10 más 4 menos 5, ok. Miren, lo que voy a hacer ahora es dejarles de compartir estas diapositivas y nos vamos a ir a nuestro gran amigo Inkscape. Esto que está aquí es lo que queremos resolver, ¿ya? Eh, tenemos un flujo, ¿cierto? Que va desde un nodo A hacia un nodo B con 3 de 4 y desde un nodo B hacia un nodo A con 8 de 10. Y esto es súper simple si es que yo lo desagregase, ¿cierto? En dos opciones distintas. Primero quiero analizar por un lado cuánto puede ir de A hacia B, que ya tengo 3 de 4, ¿cierto? Más ir de B hacia A, que lo tengo en 8 de 10, ¿sí? Si yo analizara solamente este caso, desde A hacia B, es súper fácil, porque yo les dije que lo que tienen que anotar es lo que aún puede ir desde A hacia B utilizando esa conexión, que sería una unidad. ¿Por qué? Porque estaba en 3 de 4. Así que lo que aún puede pasar por esta conexión es 1. Y en el sentido contrario, tengo que anotar cuánto está utilizando esa conexión. Es decir, desde B hacia A, esta conexión está utilizando 3 unidades. Por otro lado, tengo que ver qué es lo que pasa con esta otra conexión, ¿cierto? Que es desde B hacia A, que dijimos que estaba en 8 de 10, ¿cierto? Entonces, lo que aún puede pasar por esta conexión sería 2 unidades. Eso estamos todos súper claros. Y en el sentido contrario, tengo que anotar lo que aún se está ocupando, ¿cierto? Que serían 8 unidades. Así que lo anoto así. Y si sumo entonces todo lo que viene desde A hacia B sería 1 más 8, 9. Todo lo que puede ir desde B hacia A sería 3 más 2, 5. Que es efectivamente lo que estoy anotando al final, ¿ya? Desde A hacia B aún pueden pasar 9 unidades y desde B hacia A aún pueden pasar 5 unidades. Esa es la regla matemática y así se comprende esto que está aquí. La pregunta que ustedes deberían hacerme ahora es, pero profe, ¿qué significa eso? ¿Cómo pueden pasar aún 9 unidades desde un lado hacia el otro? ¿Cómo, cómo puede pasar desde A hacia B aquí en 9 unidades? Súper fácil. ¿Cómo lo haría? Puedo aumentar, según este flujo, una unidad aquí, ¿cierto? Así que me quedaría en 4 de 4, pero también puedo disminuir todo el flujo que viene en mi contra, que son 8 unidades. Entonces, al reducir estas 8 unidades, en realidad lo que máximo que puedo lograr desde A hacia B sería 1 más 8, 9. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo.
Estoy diciendo entonces que todo lo que puedo ir desde A hacia B es seguir, obviamente, las cañerías que ya tengo, con dejarlas a su máxima capacidad, pero también puedo restar todo lo que viene en mi contra. Y cuando resto todo lo que viene en mi contra, también estoy aumentando el flujo. También estoy haciéndolo crecer globalmente. ¿Es muy difícil de entender? ¿Están muy enredados todavía? Bien, sigamos entonces. Luego, lo que puedo hacer entonces es, por ejemplo, podría aumentar el flujo por acá, y cuando lo aumente, tengo que ver cómo diablos mejoro estos numeritos que están aquí, ¿ya? Y aquí lo que hice entonces fue pasar, antes era 9 y este en el sentido contrario era 5 y pasé y los invertí. ¿Cómo? Porque seguí un camino súper simple, desde aquí hacia acá, desde aquí hacia allá y bla, bla, etcétera, ¿ya? En la red residual. En la red residual es súper fácil entender cuáles son los caminos. En estos flujos no es tan fácil ver cómo se tienen que actualizar las cosas, ¿ya? Aquí tienen información que no es tan evidente, pero si lo traspasan desde aquí a un esquema como acá, saben que tienen que seguir simplemente el camino y ese camino les va a indicar las unidades en las cuales pueden aumentar. Por eso es siempre necesario hacer la red residual, ¿ya? Bien, actualicé esto, ¿cierto? Y la pregunta es si ahora mi flujo es máximo. Es algo que aún todavía no respondemos. Si este es el flujo máximo, ¿cómo diablos lo puedo demostrar? Oh, chuta. José, vas a tener que ver vas a tener que ver el video después para entender cómo diablos llegamos hasta aquí. Entonces, la pregunta que yo les hago a los demás alumnos ¿es este el flujo máximo? Sí, no, tal vez, quizás, tiene pinta, ok, de acuerdo. Y entonces, como estamos en estructuras discretas, si es que esto no se puede mejorar, ustedes tienen que indicarme por qué. Porque si me dicen, profe, en realidad, mire, llevo media hora o 3 horas o 1000 horas, o se lo mostré a todos mis amigos y todos mis familiares y todos coinciden con que esto tiene que ser así, no es una demostración correcta, ¿ya? No porque haya más gente significa que esté correcto. O no porque hayan pasado más tiempo significa que es correcto. Y entonces aquí lo que viene es el concepto del corte, ¿ya? ¿Qué diablo significa un corte? Yo antes les dije que un corte significaba separar este dígrafo, ¿cierto?, entre dos subconjuntos, en donde en el conjunto inicial sí o sí tenía que estar el nodo S y en el conjunto final sí o sí tenía que estar el nodo T. Todos los demás nodos tienen que estar sí o sí en un conjunto, ¿ya? Podría ser en el conjunto de partida o en el conjunto de llegada. Si, por ejemplo, yo cortase aquí a la mitad, ¿cierto? Realmente esa es la idea de un corte. Corto aquí a la mitad, corto todas estas rayitas que tienen una dirección. Lo que estaría diciendo entonces es que el nodo S, el nodo A y el nodo B estarían en el conjunto de partida. Y el conjunto de llegada estaría definido por el nodo T, el nodo C y el nodo D. Y tengo que analizar entonces todas las conexiones que vengan desde el conjunto de partida hacia el conjunto de llegada y también el conjunto de llegada hacia el conjunto de partida, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, si ese hubiese sido mi selección de conjuntos para decir, esto demuestra que este es el flujo máximo, aquí yo diría entonces que, mira, hay un nodo, o sea, una conexión entre A y C, ¿cierto? Y el nodo A está en el conjunto de partida y el nodo C está en el conjunto de llegada. Y eso está en 12 de 12. Así que eso no lo puedo aumentar. ¿Estamos de acuerdo? 12 de 12 no lo puedo aumentar. Bien. Ahora, yo podría decir, mira, desde B hacia D está de 11 de 14. Así que yo podría aumentar 3 unidades por ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Correcto, ¿cierto? Estamos de acuerdo que yo podría aumentar 3 unidades por acá. Entonces, si yo elijo este corte, eso no me permite demostrar que este es el flujo máximo. ¿Por qué? Porque por la conexión B a D aún puedo aumentar 3 unidades, ¿cierto? Y ustedes me van a decir, pero profe, si en realidad no se puede, porque, ¿por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo yo puedo decir no se puede aumentar porque, bla, bla? Porque si yo escogiese este corte, entonces esto me indica que B a D aún puede aumentar 3 unidades. Así que esa razón no me sirve para decir, profe, no se puede aumentar. Entonces, ¿cuál sería el corte que sí me permite decir que esto no se puede aumentar? Si el corte pasa por AC, BC, DC, si el corte pasa por AC, ok, estoy cortando este, ¿cierto? Y BC, este que está aquí, y DT, este que está acá, ¿cierto? Entonces pasaría por acá, ¿cierto? ¿Qué me indica ese corte? Que estoy en 12 de 12, ¿cierto? Que estoy en 7 de 7 y que estoy en 4 de 4. Y además me indica que estoy en 0 de 9, que vendría a ser el sentido contrario, ¿cierto? Entonces, justamente ese es el corte que me permite demostrar que este flujo es máximo, ¿ya? Muy bien, Maximiliano. Este es el corte, es separar el digrafo en dos subconjuntos, ¿cierto? En donde todos los nodos tienen que estar, sí, en uno y solo uno de los dos subconjuntos, y que me indica entonces que desde aquí hacia allá, por aquí ya no puedo aumentar, desde aquí hacia acá no puedo aumentar, desde aquí hacia acá no puedo aumentar. Y además, en el sentido contrario, siempre voy a estar en cero de la capacidad que sea, ¿ya? ¿Por qué? Porque vimos anteriormente que esta conexión, si estuviera en A de 9, ¿cierto? Significa que en la red residual aún puedo aumentar A unidades siguiendo este camino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se convencieron? Esta es la forma de demostrar que efectivamente el corte es máximo, que no puedo aumentar el flujo. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, hubiese hecho el corte acá, dejando S en el conjunto de partida y todos los demás en el conjunto de llegada? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que decir, ver si todas las cosas que salen desde S están en su máximo, ¿cierto? Y ya inmediatamente lo que yo diría es que esto está en 11 16. Entonces yo diría, oye, pero mira, según tu corte, que tú lo elegiste, aún puedes aumentar 5 unidades, solamente por aquí. Y además, desde S hacia B, aún puedes aumentar una unidad. Entonces estamos hablando de que
según tu corte, según tu demostración, me estás diciendo que aún se pueden aumentar 6 unidades. Y entonces, si es que ustedes hacen mal el corte, a pesar de que hayan encontrado el flujo máximo, que podría ser este, o sea, que es este, ¿cierto? Si ustedes hacen ese corte, entonces eso no sirve como prueba de que este es el flujo máximo. Lo de C hacia B, ok. Bien. Bueno, espero que hayan entendido lo del corte, ¿cierto? Que no cualquier corte demuestra que el flujo es máximo. También si lo hiciese aquí al final, diría, ok, pueden llegar a un 19-20, así que si elijo este corte, significa que aún puede pasar una unidad, por lo menos por la conexión CT. Por DT estamos claros que es 4D4, así que no puede aumentar. Ok, devolvámonos entonces hacia por qué de C a B, ¿cierto? ¿Cómo logramos aumentar el flujo por ese camino? Estamos parados entonces en esta situación, ¿cierto? En donde tenemos, por ejemplo, de S hacia B, 8 de 13, desde C hacia B, 4 de 9, y desde C hacia T, 11 de 20. Este flujo viene en sentido contrario, ¿cierto? Y si vemos la red residual, la forma de construir la red residual siempre es desde el nodo que parte, que sería S, ¿cierto? Hacia el nodo que llega, B, tengo que notar lo que aún puede pasar y en el sentido contrario sí o sí tengo que notar lo que está pasando, ¿ya? Entonces, como estos 8 de 13, aún pueden pasar 5 unidades según esta conexión. Y en el sentido contrario, anoto lo que está pasando. Desde B hacia C, entonces, según el sentido de la conexión, tengo que anotar lo que aún puede pasar. Y lo que aún puede pasar es 5, ¿cierto? En la dirección que corresponde es 5. Y en el sentido contrario, lo que voy a anotar es lo que está pasando, 4, ¿ya? Esa es la regla que se establece. Y de esa forma yo tengo que hacer siempre la red residual. Ahora, bajo este grafo, es súper fácil ver que existe un camino que va desde S hacia B, desde B hacia C y desde C hacia T, que me permite encontrar entonces, buscando el mínimo entre esas conexiones, cuánto puede aumentar el flujo. Me dice, ok, el mínimo entre 5, 4 y 9 es 4. Así que bajo este camino puedo aumentar en 4. ¿Cómo logro eso? De esta forma. Entonces, desde S hacia B, aumentando en 4 unidades, voy a incrementar mi número, pero desde B hacia C, lo que voy a hacer es decrementar el flujo que venía en mi contra, ¿ya? Y dado el flujo que venía en mi contra era 4, entonces ahora lo que viene pasando en esta conexión va a pasar a ser 0 y lo que aún puedo pasar es 9, ¿cierto? Y desde C, entonces, lo que voy a ocupar las 4 unidades que aumenté, y en el fondo lo que estoy diciendo es que voy a aumentar el flujo, en realidad lo voy a redirigir, porque dejé de tirar 4 unidades en un sentido que no me aportaba, y esas 4 unidades las voy a redirigir ¿para qué? Para llegar con un máximo hacia T. Y ese es el punto que estoy logrando. ¿Se entendió mejor ahora, Maximiliano? Claro. En el fondo siempre lo que me tengo que fijar es que en el nodo, el flujo total, ¿cierto? Un nodo que no sea ni el comienzo ni el final, el flujo total siempre tiene que quedar en cero. Entonces, en vez de tirar mi energía hacia un lado, en la cual no estoy aportando al flujo global, la voy a redireccionar hacia otro lado. Y por eso entonces estoy llegando a un flujo mejor que el que tenía anteriormente. Preguntas.
Bien, perfecto. Entonces, con eso estaríamos con la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Em, y eso, nos vemos. Bueno, el lunes, como dije en Discord, voy a hacer una clase opcional porque va a ser un día feriado. Así que quienes quieran unirse, voy a estar ahí disponible para hacer ejercicios para la prueba que tienen el jueves, que corresponde a la pregunta 3 del certamen 2, en donde se va a evaluar árboles y coloración. Con eso estamos. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana y que les vaya muy bien. Chaito.